Muy buenos días, familia de Fuego y Transformación que aviva las naciones. En esta hermosa mañana del lunes 20 de abril del año 2020, en un nuevo programa de Jesús Hoy, hablaremos sobre el tema paternidad espiritual. Para eso me voy a basar en el versículo que está en 1 de Juan 2:14, que dice así: Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Les habla Sebastián López Alzate y el día de hoy vamos a tener la muy buena compañía de nuestro Padre espiritual de la Casa de Fuego y Transformación que aviva las naciones, el apóstol Esteban Hernández, que nos acompañará y nos hablará más sobre el tema de la paternidad espiritual. También nos acompañará Sebastián Ospina, donde saludo primero al apóstol Esteban Hernández. Apóstol, muy buenos días, bienvenido al programa de Jesús Hoy y me alegra que se encuentre el día de hoy con nosotros. Bueno, primero doy gracias a Dios por la emisora Jesús Hoy. Es una gran bendición saludar a Sebastián, que son dos Sebastianes, los bendecimos por llevar un sueño a cabo. Y claro, es de gran bendición esta emisora, que a través de estamos dando temas bien interesantes. Y un tema bien interesante como el de hoy, como de la paternidad espiritual. Queremos también saludar a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo ha sido impactada mi vida de tener una cobertura y la paternidad espiritual? Claro que sí, ha sido una gran bendición, porque una cobertura espiritual es aquella persona que ora por uno, que lo mentorea a uno, que lo cuida a uno y que siempre está ahí cuando uno más lo necesita. Por eso es muy importante una cobertura. Es aquella también que nos corrige, que nos exhorta y que nos bendice. Y por eso le damos gracias a Dios. La misma palabra dice que no podemos tener un alto concepto de si el que debemos de tener. Tenemos que tener una persona que nos guíe, porque nosotros mismos nos podemos equivocar. Entonces, qué bueno de tener una cobertura, porque nos abriga, porque nos enseña y nos bendice. Así es, apóstol. Y en verdad que este tema es de gran bendición, porque cuando nos es revelado por el Espíritu Santo, podemos comprender que precisamente usted, apóstol, y nuestra profeta han sido esos padres espirituales. Y en verdad es necesario que en este tiempo se manifieste en cada uno de los miembros de nuestra congregación ese sentir y que podamos recibir esa revelación, porque solo en una casa donde se honra el manto es que verdaderamente estamos agradando a Dios en ese principio y vamos a ser una iglesia que verdaderamente va a transicionar y vamos a poder manifestar lo que el Padre quiere que manifestemos. Y apóstol, como segundo interrogante, nos gustaría preguntarle sobre si bien la paternidad natural tiene un tiempo para gestarse, para manifestarse, asimismo lo tendrá la paternidad espiritual, y en tal caso, ¿cómo sería? Bueno, yo creo que la segunda pregunta que me hacen es, si bien la paternidad natural tiene un tiempo para gestarse, para manifestarse, asimismo tendría la paternidad espiritual. De tal caso, ¿cómo sería? Bueno, muy bien. Muchas veces cuando nosotros comenzamos a predicarle a una persona y empezamos a formarla, a dimensionarla, esa persona empieza ya a ser parte de la vida de uno, porque ya uno ora por esa persona, ya uno lo forma, ya uno lo corrige, ya uno le dedica tiempo. Y esa persona pasa de ser una oveja, de ser un creyente, para ser un hijo espiritual, como dice el apóstol Pablo cuando habla sobre Timoteo. Entonces pasa a ser una persona, ya un hijo espiritual. Y esa persona ya
prácticamente pasa a ser algo muy especial de un padre, así no solamente aquel que nos engendró, sino que el Padre Espiritual es algo muy importante porque es aquella persona que lo dimensiona a uno, lo aconseja a uno para tener proyección y visión en la vida. Entonces, claro que sí, hace una parte fundamental la paternidad espiritual, porque Él es el que tiene la dirección de dimensionarlo y de proyectarlo a uno. Wow, apóstol. Entonces ya podemos ver que es doblemente necesario el poder recibir esta revelación de Dios, que es la paternidad espiritual, porque precisamente en la palabra podemos ver con el ejemplo de Pablo y Timoteo que precisamente es un diseño otorgado por Dios. Y para finalizar, nos gustaría preguntarle, apóstol, ¿cuál es la fortaleza de una iglesia que tiene la doctrina de la paternidad a otra iglesia que no la tiene? ¿Y qué terminaría siendo precisamente dicho factor diferenciador entre una y la otra? Muy bien, una buena pregunta. La tercera, ¿cuál es la fortaleza de una iglesia que tiene la doctrina de la paternidad a otra iglesia que no la tiene? Que terminan siendo diferentes entre una y la otra. Muy bien, o sea, creo que la iglesia tradicional es aquella iglesia que simplemente levanta creyentes y mucha gente está en contra digamos, de la paternidad porque piensan que es sinónimo de manipulación, pero es al contrario. Yo creo que si miramos las cartas del apóstol Pablo siempre se dirige a hijos espirituales. Y creo que cuando tú dimensionas a un hijo empieza a tener carácter, empieza a tener formación. Si miramos que si nos quedamos en la posición como ovejas, la oveja por naturaleza es torpe. En cambio un hijo es entendido. Como decía mi esposa en el tema que él daba de los tiempos, que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Entonces hay una gran diferencia porque estamos hablando de gente dimensionada, gente formada, gente proyectada. Una oveja siempre va a querer estar que la aconsejen, que la cuiden. No es malo, pero uno tiene que dimensionarse más allá. Porque muchas veces nuestro padre sale, digamos, de trabajo o sale de viaje y él delega. A un hijo tú le delegas, a una oveja no. A un hijo tú le delegas predicar, le delegas encargarse de una congregación, de algunas tareas. Y él tiene la capacidad, como decía Jesús. Jesús decía, yo no hago nada de lo que veo ver a mi Padre. Entonces es muy lindo la paternidad, porque la paternidad sirve para delegar, la paternidad sirve para amar, la paternidad sirve para que esa persona que fue formada pueda formar a otros. Por eso es tan importante de mirar la diferencia de una iglesia tradicional a una iglesia donde levanta hijos. Una iglesia que levanta hijos es una iglesia de generación, es una iglesia que trasciende, es una iglesia que es competente en este tiempo. Una iglesia tradicional tiende a desaparecer en estos tiempos porque una persona no formada es una persona no proyectada. Entonces, eso es lo que pasa. Yo quiero darle muchas gracias por este programa, los bendigo y quiero darle muchas gracias a Sebastián por hacerme partícipe de este programa tan importante, Jesús Hoy. Los bendigo y declaro que vamos a seguir avanzando y seguirá un tiempo muy especial. Muchas gracias por el programa. Gracias, y gracias a las personas que nos están escuchando y declaramos que a través de esta palabra, a través de este mensaje, ustedes puedan ser edificados y bendecidos. Dios los bendiga. Y así de esta manera llegamos a la emisión final del programa de Jesús Hoy del día lunes 20 de abril del año 2020. Le agradezco al apóstol Esteban Hernández por habernos acompañado en la mañana de hoy y por habernos compartido este tema de la paternidad espiritual de una manera muy clara y contundente. También le agradezco a Sebastián Ospina por haber entrevistado mano a mano y en exclusiva al apóstol Esteban Hernández y por haber hecho esas preguntas que son muy importantes para que nuestros oyentes que estén escuchando el programa lo puedan aplicar de una muy buena manera en sus vidas y con sus seres queridos. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en un nuevo programa de Jesús Hoy, palabra de bendición para el día de hoy. Les acompañó el apóstol Esteban Hernández
Sebastián Ospina y quien les habla, Sebastián López Alzate. Hasta luego, pásenla bien y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amamos en Cristo Jesús. Hasta luego.